Artículo de estudio número 40. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre. Canción 29. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Párrafos 1 y 2 pregunta. Según 1 Timoteo 6:20, ¿qué tenía que hacer Timoteo? Cuando alguien tiene algo valioso, a veces se lo da a otra persona para que se lo cuide. Por ejemplo, puede que deposite el dinero en el banco para mantenerlo seguro y evitar que se le pierda o se lo roben. Así que entendemos lo que significa confiarle a alguien algo que consideramos valioso. 1 Timoteo 6:20 dice: Timoteo, cuida de lo que se te ha confiado, evitando la palabrería inútil que desprecia lo que es santo y las ideas contradictorias del falsamente llamado conocimiento. Esto es excelente y acepto a la vista de nuestro Salvador Dios, cuya voluntad es que hombres de toda clase sean salvos y lleguen a un conocimiento exacto de la verdad. El apóstol Pablo le recordó a Timoteo que él había recibido algo muy valioso: el conocimiento exacto del propósito de Dios para la humanidad. Pablo le dijo a Timoteo que tenía que cuidar de lo que se le había confiado. Se nos han confiado verdades valiosas. En su bondad, Jehová nos ha dado conocimiento exacto de las verdades que se hallan en su palabra, la Biblia. Estas verdades son valiosas porque nos enseñan cómo ser amigos de Jehová y cómo ser verdaderamente felices. Cuando aceptamos estas verdades y las ponemos en práctica en nuestra vida, ya no somos esclavos de las enseñanzas falsas y de las prácticas inmorales. Entonces, de acuerdo al estudio que se desarrolló sobre esta atalaya, se está hablando mucho sobre las verdades, mantener las verdades, conocimiento exacto. Pero entonces vamos a ver si estas verdades y este conocimiento exacto se ha mantenido exacto. Y vamos a ver aquí primero un párrafo de la atalaya del 61 de marzo 1, páginas 131 a 132. Dice: es guía de principios rectos de la palabra de Dios, la Biblia. Ella nos advierte específicamente: no se extravíen, ni fornicadores, ni idólatras, ni adúlteros, ni hombres que son mantenidos para propósitos contranaturales, ni hombres que se acuesten con hombres, ni ladrones, ni personas codiciosas, ni borrachos, ni vilipendiadores, ni opresores heredarán el reino de Dios. Para su propio bien, el cristiano tiene que odiar estos males, porque estos son males destructivos, cancerosos, que destruyen la salud mental y física, destrozan la vida comunal y familiar, y convierten a uno en vaso inútil y detestable delante de Dios. Estos males desprestigian el nombre y la palabra de Dios, arrojan una sombra negra sobre su organización limpia. Por eso, cualquiera de ellos es suficiente motivo para eliminar a uno de la congregación de Dios y privarle de la vida que Dios ha prometido. ¿Qué podemos decir de los líderes de esta secta que permiten y que más bien encubren a personas que hacen mal a los demás, a los niños, a esos adultos que abusan de los niños? Y el cuerpo gobernante, por muchos años y aún en estas fechas, siguen
evadiendo y negándose a poder ayudar a las víctimas que ellos sacaron de la congregación. Ellos han destruido la congregación, supuesta congregación verdadera de Dios. Ok, veamos otra verdad bíblica en la Atalaya del 64, septiembre 15, página 568. Y presten cuidadosa atención. Dice: bíblicamente, una mujer que consiente a la inseminación artificial está en sustancia cometiendo adulterio. Y si su esposo consintiera que eso se hiciera, él también estaría aprobando un proceder de adulterio. La inseminación artificial está fuera de armonía con la ley de Dios. Y la razón por la cual cito esta verdad es porque, como ustedes pueden observar, en la atalaya anterior está refiriéndose a 1 Corintios 6, 9 y 10 y 1 Corintios 6, 9 al 11, que son las escrituras que se citan en el estudio de la atalaya. Ahora veamos otra verdad bíblica de la atalaya del 66, octubre 1, página 592. Para sentirse realmente a gusto, estas personas necesitarán entender los requisitos bíblicos sobre mantener limpia la organización. Por eso, poco a poco las familiarizamos con la honradez, los hábitos moderados en el beber, las relaciones entre los sexos, hablar la verdad y la conducta que encuadra con aquel que dice públicamente: soy ministro y como testigo de Jehová estoy visitándole para traerle buenas nuevas del reino de Dios. Usted no espera que ellos efectúen todo inmediatamente, pero tendrá presente la información. Sería que se registre en 1 Corintios 6, 9 al 11 de nuevo. Entonces, reflexionemos y pensemos críticamente sobre lo que escribió el esclavo fiel y discreto en este párrafo. Hay que hablar la verdad. ¿Habla la verdad el cuerpo gobernante cuando es cuestionado sobre los abusos de menores? ¿Habla la verdad el cuerpo gobernante cuando la justicia le exige una explicación para el ostracismo familiar o de amistades? ¿Es honrado? ¿Es moderado en el beber? Estas son preguntas de reflexión, hacernos pensar la realidad que el esclavo fiel y discreto de ese año, el esclavo fiel y discreto del año actual, debe estar siguiendo estas normas y no lo hace. Esto es una verdad bíblica. Ahora vámonos al año 73, Atalaya 73, noviembre 15, páginas 676 a 678. Y el título de este artículo era Identificando la religión correcta. Y dice: si verdaderamente es una persona que se adhiere a la Biblia, usted debe poder tener esta confianza. La palabra de Dios declara: ahora que ustedes han desechado la falsedad, hable verdad cada uno de ustedes con su prójimo. Ciertamente ustedes saben que los inicuos no recibirán el reino de Dios. No se engañen. Personas que son inmorales o que adoran ídolos o adúlteros o depravados homosexuales o que roban o son codiciosos o son borrachos o que calumnian a otros o son ladrones, ninguna de estas recibirá el reino de Dios. Y de nuevo el texto 1 Corintios 6, 9 y 10. Vuelvo y hago énfasis. El cuerpo gobernante cumple con todas estas normas, con estos requisitos. Pónganse a pensar, porque en este estudio de la atalaya, lo único que está haciendo es calumniar a los ex testigos, a los que ellos dicen que son apóstatas. Bueno, eso es una calumnia porque ellos dicen que somos inmorales, que somos personas malas, que somos malvados, que somos perversos. Bueno, yo quisiera saber si todas las personas que se han salido de esta organización son perversos. Porque aparentemente para el cuerpo gobernante es fácil calumniar.
¿ok? Porque yo estoy más que seguro que la mayoría de las personas que se han salido es porque son personas buenas, que ya no toleraron más el trato injusto del cuerpo gobernante y sus ancianos, ¿ok? Porque si ellos no son honrados ante la justicia de César, entonces ellos no cumplen. No cumplen para decir que son la religión correcta. Las verdades que se encuentran en la palabra de Dios también son valiosas porque Jehová solo se las revela a las personas que son humildes y tienen la actitud correcta. Estas personas aceptan el medio que Dios utiliza para hacernos llegar esas verdades hoy día. Nosotros no podemos aprender estas verdades por nuestra cuenta. Llegar a entenderlas es muchísimo más valioso que cualquier otra cosa. Jehová también nos ha confiado el honor de enseñarles a otras personas la verdad sobre Él y sus propósitos. Aferrémonos a lo que Jehová nos ha dado. Párrafo 6 pregunta: ¿qué les pasó a algunos cristianos que bajaron la guardia? Himeneo, Alejandro y Fileto se hicieron apóstatas y abandonaron la verdad. Por lo visto, todas estas personas estuvieron fuertes en sentido espiritual en algún momento, pero dejaron de valorar lo que de verdad era importante. ¿Qué tácticas usa Satanás para que descuidemos los tesoros que Jehová nos ha confiado? Veamos algunas. Se vale del entretenimiento y los medios de comunicación para fomentar valores y maneras de pensar y actuar que pudieran llevarnos a soltar la verdad. Y trata de engañarnos para que prestemos atención al falsamente llamado conocimiento de los apóstatas y abandonemos la verdad. Ok, entonces vamos a ver sobre este conocimiento falso que engaña a los testigos que están aún dentro de la secta. A la Atalaya del 63, abril 1, página 205, dice lo siguiente: Jesucristo el Rey predijo estas cosas con gran lujo de detalles, extendiéndose por 4 capítulos de la Biblia en contestación a la pregunta que hicieron 4 de sus apóstoles. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? Jesús proveyó el verdadero significado, la interpretación verdadera. Para los acontecimientos de nuestra generación desde 1914, su interpretación es que Él llegó a estar presente en su reino celestial prometido en 1914, el año en que este sistema de cosas mundano entró en su tiempo del fin. Además, las mismas tribulaciones que sus seguidores verdaderos han experimentado desde 1914 son parte de la señal o prueba visible de que el reino se ha acercado y que este sistema de cosas se enfrenta a su fin completo. Al dar su profecía, Jesús dijo a sus apóstoles en Mateo 24, 9 al 13. La razón por la cual cito este párrafo de esta atalaya es porque las personas sinceras de este tiempo estaban recibiendo el conocimiento exacto para tener vida eterna. Pero ¿este conocimiento exacto se mantuvo exacto? Ahora vámonos a 1 de octubre de 1963. Y dice: la manera gradual en que estas verdades les fueron recalcadas a la congregación cristiana primitiva se subraya por los acontecimientos registrados en el capítulo 15 de Hechos, donde leemos que los apóstoles y hombres de mayor edad se reunieron en Jerusalén para examinar y decidir sobre tales temas como la circuncisión y el comer carnes ofrecidas a los ídolos. Y tal vez no esté de más notar que, puesto que la voluntad de Dios para sus siervos solo fue aclarada gradualmente, en un tiempo en que los apóstoles inspirados estaban presentes en la congregación cristiana, cuanto más deberíamos esperar que en nuestros días la voluntad de Dios solo fuese gradualmente aclarada a sus siervos sobre la tierra, la clase del esclavo fiel y discreto y sus compañeros de las otras ovejas. Entonces el texto hace una
comparación entre la congregación primitiva de los apóstoles inspirados y lo asemeja a los ungidos, el esclavo fiel y discreto de la actualidad. Esto para que vayan viendo cómo el cristiano o el seguidor de la Watchtower estaba siendo instruido por el conocimiento exacto de la verdad. Ahora vámonos al año 73, el 15 de diciembre. Y la razón por la cual pongo este párrafo aquí es para que entendamos cómo los ungidos o el esclavo fiel y discreto interpretaba o comprendía lo que era una generación. Y dice, la generación de mayor edad, también hasta los bisabuelos, recibe espléndido estímulo y ayuda por medio de la atalaya y publicaciones relacionadas. Aunque el mundo lamente sus brechas entre las generaciones, no hay esas brechas en las familias que se fundan sólidamente en la verdad bíblica. Los jovencitos saben que pueden depender del interés y el cuidado amoroso de sus padres dedicados. Los ancianos saben que el amor e interés de su familia continuará con ellos. Los padres que disciplinen a sus hijos en justicia están seguros del respeto de sus pequeños y al mismo tiempo se regocijan con el compañerismo de sus propios mayores. No hay brechas en este arreglo teocrático de Jehová. Entonces podemos ver que aquí se hablan de varias generaciones, no una generación. Son múltiples generaciones de las cuales ellos mencionan en este párrafo. Solamente para que tengan un poquito, para razonar un poco críticamente de cómo el conocimiento exacto se perdió. Ahora vámonos al año 84. Mayo 15, páginas 6 y 7. Y dice, queda bastante tiempo. Desde el punto de vista puramente humano, podría parecer que dichos sucesos difícilmente podrían ocurrir antes que la generación de 1914 desaparezca de la escena. Pero el cumplimiento de todos los sucesos predichos que habían de afectar a la generación de 1914 no depende de medidas humanas, que son relativamente lentas. La palabra profética que Jehová pronunció mediante Cristo Jesús es esta generación, y entonces el esclavo le mete de 1914 a la escritura, no pasará de ningún modo hasta que sucedan todas las cosas. Además, Jehová, quien es la fuente de la profecía inspirada e infalible, hará que se cumplan las palabras de su Hijo en un periodo relativamente corto. Recuerden que el esclavo fiel y discreto le está añadiendo a lo que dice la Biblia, donde meten la generación de 1914. ¿Cómo tener bien agarrada la verdad? Párrafo 10 pregunta: ¿qué es la devoción a Dios y por qué es tan necesaria? Cultivemos devoción a Dios. Un buen soldado es leal. Lucha con todas sus fuerzas por proteger a alguien que ama o algo que valora. Ahora, en este párrafo voy a hacer una pausa para poder entrar un poquito en resaltar lo que está diciendo. Ellos dicen que es fiel a Dios. En ningún momento está diciendo fiel a Watchtower. Y créanme una cosa, toda persona que tiene un familiar o un amigo que quiere dentro de esta secta va a luchar hasta sacarlo. Tal y como lo hace el soldado que ellos describen, va a luchar hasta sacar a esas personas y liberarlas de esa cárcel. Pablo animó a Timoteo a cultivar devoción a Dios, esto es, un sentimiento de amor y lealtad hacia Él. Primera a Timoteo 4:7. Cuanto más profundos sean estos sentimientos, más fuerte será nuestro deseo de tener bien agarrada la verdad. Timoteo cumplió con su deber como soldado de Cristo
porque siguió el consejo inspirado de Pablo de huir de los deseos incorrectos, de cultivar cualidades cristianas y de relacionarse con sus hermanos. 2 Timoteo 2:22. Para ello tenía que ser disciplinado, y nosotros también debemos serlo si queremos ganar la lucha contra nuestros malos deseos. Pero no basta con solo leerla. Debemos meditar en los versículos que leemos e investigar lo que han dicho nuestras publicaciones a fin de entenderlos bien y saber explicarlos. Bueno, hay que tomarle el consejo y revisar lo que han dicho las publicaciones sobre el conocimiento exacto de la verdad. Porque no podemos entender la Biblia según el esclavo fiel y discreto a menos que utilicemos las publicaciones del esclavo fiel y discreto. Entonces vámonos de nuevo a la Atalaya del 84, 15 de mayo, y vamos a leer este párrafo que dice: tal como las profecías de Jesús respecto a Jerusalén se cumplieron durante la vida de la generación del año 33 era común, noten de nuevo el entendimiento de generación, ellos tienen el conocimiento exacto, así también sus profecías respecto al tiempo del fin se cumplirán durante la vida de la generación de 1914. Ahora yo creo que pónganse a pensar todas las personas que vivieron estos tiempos y aprendieron todas estas verdades exactas y hoy día no son exactas, entonces ¿cómo van a adquirir vida eterna si no aprendieron la exactitud de la Biblia o de Jesús? ¿Ok? Dice, esto significa que tienen maravillosas esperanzas no solo los de aquella generación, sino todos los que viven hoy, que es otra generación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque respecto a los significativos sucesos que afectarán a aquella generación, Jesús también dijo: cuando vean suceder estas cosas, conozcan que está cerca el reino de Dios. La proximidad del reino de Dios hoy significa el fin de los divisivos sistemas políticos, religiosos y comerciales de la actualidad. Significa que se introducirá un nuevo gobierno justo para todas las personas obedientes de la humanidad. Usted puede escoger la vida eterna bajo este arreglo de nuevos cielos y nueva tierra. Si usted puede llegar a ver este prometido nuevo orden junto con los sobrevivientes de la generación de 1914, la generación que no pasará. Recuerden, esto es conocimiento exacto y los demás no pueden aprender a interpretar la Biblia a menos que se ayuden con la literatura de la Watchtower. Ahora vamos a entender un poquito más con la literatura de la Watchtower. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no dices lo que está exactamente en la Biblia sin que le agregues algo o hables algo que no te han mandado hablar? Y vemos Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2, páginas 714 y 715. Dice, bajo el subtítulo, falta de respeto a la soberanía de Dios. Cuando una persona actúa de manera presuntuosa para con Dios, muestra falta de respeto a su soberanía y divinidad. Los más reprensibles son los que afirman ser sus siervos, pero presentan una imagen deformada de él. Por eso Jehová dijo de los falsos profetas: el profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, la generación de 1914, ese profeta tiene que morir. Cuando hable el profeta en nombre de Jehová y la palabra no suceda ni se realice, con presunción la habló el profeta. Interesante de que el esclavo fiel y discreto habla más allá de lo que está escrito en la Biblia. Y ellos mismos explican en Perspicacia, libro publicado por la Watchtower,
que ese profeta debe morir. Es presuntuoso. Interesante, ¿no? Entonces continuemos. Continuemos aquí con otra información. Y esta viene de Atalaya, de 15 de enero de 2014. Y vamos a ver qué nos dice la Atalaya de 2014. En su detallada profecía sobre la conclusión de este sistema de cosas, Jesús dijo: de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Entendemos que esta generación a la que se refirió Jesús está compuesta por dos grupos de cristianos ungidos. Dos grupos. Los ungidos del primer grupo presenciaron lo que ocurrió en 1914 y comprendieron que Cristo había empezado a reinar ese año. No es solo que estuvieran vivos entonces, sino que durante ese año o antes ya habían sido ungidos con espíritu como hijos de Dios. Entonces hay un grupo de 1914. Vamos a ver cuál es el segundo grupo. El segundo grupo de esta generación está compuesto por ungidos contemporáneos del primer grupo. No se trata simplemente de que estuvieran vivos al mismo tiempo que los miembros del primer grupo, sino que fueron ungidos con Espíritu Santo cuando aún quedaban en la tierra miembros del primer grupo. Así pues, no todos los ungidos de la actualidad forman parte de esta generación de la que Jesús habló. Pero espérate, esto no está en la Biblia. Se habla de una generación, no dos generaciones o múltiples generaciones. Entonces el esclavo le está agregando información que no existe en la Biblia. Dice: hoy en día los miembros del segundo grupo ya tienen una edad considerable. Sin embargo, las palabras de Jesús registradas en Mateo 24:34 nos garantizan que de ningún modo pasará esta generación antes de que comience la gran tribulación. Así que por lo menos algunos miembros de dicha generación estarán vivos en la tierra cuando llegue ese momento. Este hecho refuerza nuestra convicción de que ya falta poco para que Jesucristo, el Rey del reino de Dios, destruya a los malvados, los apóstatas y los demás, residentes del planeta, y de paso a un nuevo mundo justo. ¿Se recuerdan lo que dijo Perspicacia? ¿Lo que dijo el mismo esclavo fiel y discreto? Estamos en contradicción con lo que está pasando, ¿no? Continuemos. Así estaremos preparados para enseñar a otros usando la Biblia. Claro, no basta con leerles un texto. Queremos ayudarlos a entenderlo y a ver cómo les afecta. Así pues, si estudiamos la Biblia con regularidad, seremos mejores maestros. Párrafo 13 pregunta: de acuerdo con Hebreos 5:14, ¿por qué debemos utilizar nuestra capacidad de discernimiento? Utilicemos nuestra capacidad de discernimiento. Hebreos 5:14 menciona: en cambio, el alimento sólido es para personas maduras, para las que con la práctica han entrenado su capacidad de discernimiento para distinguir lo que está bien de lo que está mal. Párrafo 15 pregunta: ¿por qué son peligrosas las historias falsas? Como Timoteo,
nosotros también debemos entender que la información falsa que difunden los apóstatas es peligrosa. Por ejemplo, quizás intenten esparcir historias falsas sobre nuestros hermanos o sembrar dudas sobre la organización de Jehová. Estas mentiras podrían debilitar nuestra fe. No nos dejemos engañar por ellas, pues vienen de hombres de mente corrupta que no tienen la verdad y quieren provocar disputas y controversias. Ok, entonces parece que siguen molestos de que los ex testigos que se han salido de esta secta revelen información que a ellos no les gusta. Pero eso no es malvado. Eso no son historias falsas. Esto es historia de la Watchtower. Then Jehovah, by his prophet, tells of the time of darkness and of gloominess, and that description exactly today fits the present conditions of our Christendom. No earthly organization offers any relief, because having no light, the kingdom of God is the only light, and that is enjoyed by those only who are in favor of the kingdom. Jehovah now sends forth his great army, called locusts, his witnesses, likened unto a swarm of locusts, and he tells them how that message delivered by them affects Christendom in this, that it is a plague upon the religionists. That message constitutes a final warning to Christendom, and only those of goodwill toward God will heed that message and find a way of escape. Christendom has been regarded by religious leaders as the land of plenty, and it's furnished a plenty to them too, and so they've likened it unto the Garden of Eden. The invasion of God's army of locusts into their pastures and God's message, which the witnesses bear to the people, has burned up the religious pastors. And of their distress, Joel, the prophet of God, says these words, "A fire devoureth before them, and behind them a flame burneth. The land is as the Garden of Eden before them, and behind them a desolate wilderness. Yea, and nothing shall escape them. The appearance of them is as the appearance of horses, and as horsemen, so shall they run." Horses are not afraid of the enemy. Neither are Jehovah's Witnesses afraid of the enemy. They fear and follow only God and his King. These witnesses run to and fro, swift as horses, in doing service to the King. During the past 7 months, these servant horses in the field have increased more than 8,000 in number. These are not armed with guns, but they're armed with the kingdom message, sounded forth by phonograph machines, printed books, and by voices of joy. Furthermore, describing their activity, God's prophet says, "Like the noise of chariots on the tops of the mountains shall they leap, like the noise of a flame of fire that devoureth the stubble, as a strong people set in battle array. Before their face the people shall be much pained, and all faces shall gather blackness." These faithful witnesses invade a community like a great army, fully organized, and that regardless of opposition against them. Further describing the activity of God's army, these locusts, his prophet says, "They shall run like mighty men. They shall climb the wall like men of war. They shall march, every one on his ways, and they shall not break their ranks. Neither shall one thrust another. They shall walk every one in his path. When they fall upon the sword, they shall not be wounded." They work harmoniously together, having but one objective, and that the advancement of the kingdom interest. Like the people of Jericho, the religionists hide themselves behind the political walls. But those walls do not deter the locusts who march around and right over their walls in obedience to God's commandment.
Un ataque que viene del norte. ¿De qué estamos hablando? ¿Nos referimos al ataque de Gog de Magog? No. Estamos hablando del ataque de una plaga de langostas que procede del norte. La Biblia habla de esta plaga en el capítulo 2 del libro de Joel. Acompáñenme en la lectura. Y por favor, dejen sus Biblias abiertas ahí en el libro de Joel, porque vamos a leer varios versículos de esta profecía. Aquí en Joel 2, 7 a 9, se habla del ataque de una plaga, de un gran enjambre de langostas. Joel 2:7 dice, atacan como guerreros, escalan las murallas como soldados, cada uno avanza por su camino, y ninguno se desvía de su ruta. No se empujan unos a otros, cada hombre avanza por su camino. Si algunos caen víctimas de las armas, los demás no rompen filas. Invaden la ciudad, corren sobre las murallas, trepan por las casas, entran por las ventanas como un ladrón. Queda claro que aquí no se está hablando de insectos, pues el versículo 8 dice que cada hombre avanza por su camino. Así que estamos hablando de personas a las que se compara con langostas, porque tienen características parecidas. Ahora bien, ¿se trata de personas buenas o de personas malas? Por muchos años dijimos, incluso en un artículo de la Atalaya del 15 de abril de 2009, que se trataba de personas buenas. Es más, pensábamos que eran siervos de Jehová, que eran testigos de Jehová, que estaban predicando las buenas noticias del reino. Creíamos que los testigos eran como langostas, porque, para empezar, no hay forma de detenerlos. Los testigos hacen casi cualquier cosa con tal de predicar. Claro, no se meten por las ventanas de las casas como si fueran ladrones, pero aparte de eso, hacen casi cualquier cosa. No importa quién se oponga o qué obstáculos se les presenten, ellos siguen adelante con su predicación. Si nos limitáramos a leer solo estos 3 versículos del capítulo 2 de Joel, esta explicación parecería lógica. Pero para entender bien una profecía, hay que tomar en cuenta el contexto. Y si aquí nos fijamos en el contexto, nos percatamos de que debemos cambiar nuestra explicación. Analicemos algunas razones. Primero vamos a fijarnos en el contexto, como hemos dicho. Leamos el versículo 20 del mismo capítulo 2 de Joel. Este versículo está hablando de las langostas que vienen del norte y nos dice cómo Jehová ve a estas langostas. ¿Para él son personas buenas o personas malas? Versículo 20. Al que viene del norte, lo llevaré muy lejos de ustedes. Lo dispersaré por un terreno árido y desolado, con su vanguardia hacia el mar oriental. Pues bien, refiriéndose a las langostas, Jehová dice que se las va a llevar lejos. Si se tratara de predicadores de las buenas noticias del reino, ¿por qué habría de llevárselos lejos? ¿Y cómo ve Jehová a estas langostas? Leamos la última parte del versículo 20. Dice, su mal olor ascenderá, su repugnante olor seguirá ascendiendo. Capítulo 17. Esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Cuando una persona actúa de manera presuntuosa para con Dios, muestra falta de respeto a su soberanía y divinidad. Los más reprensibles son los que afirman ser sus siervos, pero presentan una imagen deformada de él. Por eso Jehová dijo de los falsos profetas: el profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, ese profeta tiene que morir. Cuando hable el profeta en nombre de Jehová y la palabra no suceda ni se realice,
con presunción la habló el profeta. Ellos quieren que creamos sus engaños y que desconfiemos de nuestros hermanos.